Muy buen día, hermanos. Quiero animarles a ir a la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 6 al verso 8. Josué capítulo 1, verso 6 al verso 8. Dice de esta manera los versículos: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Temor, miedo, fobia son palabras muy comunes en estos días. Pareciera que los seres humanos le tenemos miedo a muchas cosas. Desde cosas sencillas y pequeñas como una araña hasta cosas complejas como subirnos a un avión. Es interesante, pero según los estudios existen por lo menos, escuche, 7000 temores identificados, 7000 cosas a las que los seres humanos llegamos a temer. Entre los temores más comunes podemos mencionar a algunos. Mire este: acrofobia. Es el temor a los lugares altos, acrofobia. Está otro llamado claustrofobia, creo que lo identificamos más, es el temor a los lugares cerrados. Cronofobia es el temor al paso del tiempo, al hacerse viejito. Anuptalofobia, lo repito, anuptalofobia es el temor a permanecer solteros. Ya algunos por ahí se identificaron. Dentalofobia, el temor a los dentistas. Nitalofobia es el temor a la sangre. Brontofobia es el temor a los truenos. Y galofobia es el temor a casarse. Ahí se identificaron algunos otros más que estoy pensando en ellos, pero no quiero mencionarlos. En fin, al final del día todos de alguna manera tememos a algo. La Biblia nos habla de manera abundante acerca del temor, pero la Biblia, al hablar del temor, no se refiere al miedo que sienten algunas personas por las arañas, ir al dentista, ese tipo de cosas. Más bien, la palabra de Dios nos amonesta sobre el espíritu del temor y nos hace ver claramente a qué se refiere el Señor con que no temamos. Ahora, quiero que vayas conmigo a segunda carta de Timoteo. No pierdas la porción de Josué, estaremos regresando constantemente a ella, pero quiero que me acompañes a segunda carta de Timoteo capítulo 1, verso 7. Segunda carta de Timoteo, verso 1, capítulo 1, perdón, verso 7. Dice de esta manera, repito, segunda Timoteo, capítulo 1, verso 7, el pasaje dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos quedamos con la primera frase del texto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra versión bíblica lo menciona así: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. El espíritu de temor del cual Dios desea hacernos libre, según el pasaje, es ese temor que va más allá de las fobias pequeñas a las arañas, sino ese temor que produce incertidumbre en el corazón del creyente, esa incertidumbre que experimentamos ante los problemas. También hablamos de la impotencia en ciertas o ante ciertas circunstancias de la vida. Esa sensación paralizante que sentimos ante los problemas diarios que enfrentamos. Básicamente el temor exhibe, este tipo de temor exhibe en una persona la inseguridad de Dios. Son inseguros de Dios. Este temor es del cual Dios quiere librarnos. Esa incertidumbre de las cosas que nos rodean, ese sentir que las situaciones no están bajo nuestro control. Dios quiere librarnos de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esa sensación que experimentamos todos y cada uno de nosotros. Porque de una o de otra manera, cada uno de esos sentimientos y emociones revelan que nosotros no estamos confiando
totalmente en la soberanía. Y cuando me refiero a soberanía, me refiero a la soberanía de Dios, me refiero al hecho de que Dios está en control de todas las cosas. El miedo exhibe que nosotros no confiamos en que Dios está en control de todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que no cae un ave a tierra, o sea, no muere un pajarito, si no es el plan de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que una hoja de un árbol no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Debemos entender que todas las cosas que nos rodean, aún en nuestra propia vida, están bajo la soberanía de Dios. Ahora, es por esta razón que deseo preguntarte, ¿cuál es tu temor? ¿A qué le temes tanto? ¿Le temes a una enfermedad? ¿Un problema que se avecina, algo que aún no está sucediendo y que ya tienes temor porque viene? ¿Le temes a tu pasado, a tu presente o tal vez a tu futuro? ¿A qué le tienes miedo? Hoy deseo demostrarte lo que Dios nos ha dado a fin de que vivamos una vida victoriosa ante el espíritu de temor. Ahora, debemos comprender, Dios en su palabra no nos promete ser libres del temor. O sea, me refiero a no experimentar temor. El temor es parte de las emociones que experimentamos diariamente, constantemente. Pero lo que Dios sí nos promete es tener victoria sobre el temor. Ahora, estos elementos podemos encontrarlos en Josué capítulo 1, versos 6 al 8, y sin duda serán de gran importancia para llevarlo a nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. Vamos a regresar entonces, después de haber leído este pasaje donde el Señor nos insta, ¿verdad?, a no vivir en ese espíritu de temor. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar de victoria en victoria, pero debemos aprender a vivir en esa victoria que el Señor ha puesto ya en nosotros como hijos de Dios, hablando de su Espíritu o del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay tres cosas que podemos aprender en la vida de Josué. Recordemos que Moisés, en este punto, Moisés había muerto. Josué estaba por liderar a un pueblo de millones de personas, donde realmente los compromisos que venían eran muy fuertes, y Dios se acerca a Josué y le da tres cosas que van a ser de ayuda para nosotros. En primer lugar, una tarea con una promesa. Una tarea con una promesa. Vamos a leer el versículo 6 de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 6. Josué recibe una tarea con una promesa. Es interesante esto. Dice el pasaje: esfuérzate y sé valiente. Eso es muy interesante. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ok, Josué comprende, un primer aspecto, comprende la tarea, y comprende que esa tarea viene como consecuencia también una promesa, el apropiarte de la tierra prometida. Ahora, el pasaje le está diciendo directamente a Josué: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. En este punto debemos entender que debemos ocuparnos. Ocúpate en los asuntos de Dios. Una mente, dijo alguna vez un predicador, una mente desocupada llega a ser víctima de sus propios pensamientos y temores. Una mente, dice, desocupada llega a ser víctima de sus propios pensamientos y temores. Así que debemos ocuparnos. Y lo que Dios le dice a Josué en este versículo es: ocúpate, hay una tarea. Ahora, me llama la atención cómo Dios inicia, ¿verdad? Siendo propositivo para con Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente. No tengas temor. Llénate de valentía, porque hay una tarea a la cual tú estás siendo llamado. Debes ocuparte. Ahora, el problema, hermanos, es que estamos viviendo tiempos donde la gente no está ocupada. Está entretenida. Aún como creyentes debemos comprender que a veces estamos entretenidos, pero no estamos realmente ocupados. En este punto Dios le está diciendo a Josué: ocúpate en mis asuntos. Una mente ociosa es el taller de Satanás. Esto fue lo que dijo en algún momento un pastor. Una mente ociosa, una mente que no está haciendo nada, una mente que no está ocupada, puede ser un taller de Satanás. Satanás puede obrar fuertemente y profundamente en una persona que no está ocupada en las cosas de Dios.
Es interesante porque esto lo vemos en las Escrituras. Adán y Eva tenían instrucciones de obedecer. Dios le había dado instrucciones y ellos tenían que obedecer las instrucciones que Dios les había dado. Básicamente la instrucción que Dios le había dado a Adán y a Eva era de labrar el huerto, de ocuparse en ponerle nombres a los animales y de reproducirse. Es interesante, pero ellos en algún momento y de alguna manera, la Escritura no nos señala exactamente qué estaba sucediendo alrededor de esta situación, pero sí nos dice que de alguna forma estaban distraídos, no estaban ocupados. Estaban tan distraídos que de repente vemos en una escena en las Escrituras como Eva está platicando con una serpiente, y esto de no ocuparse en el trabajo de Dios le permitió a ella ocuparse en otras cosas. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 verso 10, ve conmigo, no pierdas el pasaje. Génesis capítulo 3 en el verso 10. El no ocuparse de lo que Dios, de las cosas de Dios, de lo que Dios había dado a Adán y a Eva, la llevó en este caso a ella a ocuparse en otras cosas. Dice Génesis capítulo 3 verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El no haberse ocupado de las cosas de Dios los llevó a ellos a cometer errores que todos conocemos. Pero una de las consecuencias primeras que vemos en los pasajes bíblicos, hablando de la historia de Adán y Eva, es que ellos experimentaron el temor. Debemos comprender esto. Josué recibe una encomienda y Dios le da una tarea, y esa tarea tenía también una promesa. La tarea era repartir, en este caso, la tierra prometida, entrar, poseerla. Y la promesa es que vas a adueñarte de ella, va a ser tuya. Ahora, cuando Dios da esa instrucción a Josué, le pide que se ocupe. Y vemos una historia en la porción bíblica de Génesis de personas que también habían recibido una instrucción. Ahora, Josué podía también ignorar esa instrucción y no ocuparse de lo que Dios quería hacer a través de él. Adán y Eva son un ejemplo de aquellos que no se ocupan de lo que Dios quiere hacer a través de ellos. ¿Podemos llegar a cometer ese error? Sí. ¿Qué nos va a producir? Nos va a producir temor. Una de las cosas que nos va a producir confianza es ocuparnos en las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros. Hermanos, quiero animarle. Hay cosas que Dios quiere hacer a través de usted y en usted. Ocúpese de ellas. El ocuparnos de las cosas de Dios nos traerán vida y paz. Nos podrán permitir experimentar la bendición de Dios, el gozo de Dios, la protección de Dios. El temor te desenfoca de las cosas que son reales. Y eso es lo que experimentamos nosotros los seres humanos. El temor te desenfoca de las cosas que son reales y te conduce a un carrusel de pensamientos que son el resultado del producto de nuestra imaginación. Mira esto, ante el miedo, el 70% de lo que pensamos es producto de nuestra imaginación y el 30% de la realidad. Repito, ante el miedo, el 70% de lo que pensamos es producto de la imaginación y el 30% de la realidad. Enfócate. El consejo aquí es sencillo. Enfócate en los planes de Dios. Enfócate en la tarea de Dios para ti. Enfócate en los planes que Dios tiene para ti. Enfócate en hacer la voluntad específica de Dios en tu vida diaria. Yo sé que los que están en discipulado entienden esto. Enfócate en hacer la voluntad específica de Dios en tu vida diaria, conformándote cada día más a su voluntad. Dios también tiene tareas especiales para sus hijos, las cuales están acompañadas sin duda de promesas. Todo lo que hagamos para Dios, todo lo que sembremos para Dios, tendrá sin duda un resultado de bendición en nuestra vida. Ocúpate en los negocios de Dios. Tengo que decirlo de esta manera. Mira, ve conmigo a Lucas, capítulo 2, verso 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 49. Lucas 2, verso 49. Entonces Él les dijo, Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El creyente debe poder identificarse con este pasaje. Josué recibe una tarea y recibe una promesa en base al cumplimiento de esa tarea. Cuando el creyente se enfoca en los negocios de Dios, Dios sin duda bendecirá la vida del creyente. La Biblia nos enseña y nos anima a poner las cosas en nuestra mira, en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
en involucrarnos en el reino de Dios. Y dice, y todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo suplirá. Hermanos, no se permita lo que Adán y Eva se permitieron. El temor vino como resultado de que su enfoque no estaba en la tarea de Dios, estaba en lo que ellos estaban ignorando. El resultado del temor en la vida del creyente es que no se está enfocando en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Debemos aprender una lección dentro de este primer punto. Debemos aprender que Dios bendice sus planes, pero también bendice la vida de aquellos que se involucran en sus planes. Hay un segundo elemento que podemos aprender en la vida de Josué y de lo que Dios estaba haciendo en él. Quiero que vayas nuevamente conmigo a la porción de Josué, capítulo 1. Vamos a leer el verso 7. Veíamos hace un momento en el verso 6 que Dios le da una tarea y esa tarea también tiene una promesa. Pero ahora vamos a poder ver en este versículo 7 un segundo elemento que será importante. El pasaje inicia de esta manera, Dios dirigiéndose a Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ya le subió de tono. En el verso anterior decía, esfuérzate y sé valiente. Ahora en este verso dice, solamente esfuérzate y añade, y sé muy valiente. El pasaje sigue diciendo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Wow. El pasaje sigue diciendo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que, me gusta esa frase, para que seas prosperado, me gusta esa frase, en todas las cosas que emprendas. Ahora, encontramos un segundo elemento que Dios le da a Josué. Le da una ley y nuevamente una promesa. En el primer aspecto que veíamos, Dios le da una tarea y una promesa. El cumplimiento de esa tarea le llevaría a adquirir la promesa que Dios estaba dándole. En ese segundo elemento, Dios le da una ley y el cuidar esa ley le trae una promesa. Dice el pasaje, cuida de hacer conforme a todo lo que Moisés te mandó. Y termina el pasaje diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas. Es interesante porque nuevamente el pasaje inicia diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo no sé por qué creo, ¿verdad? En este caso, que cuando uno se acerca a una persona le dice, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Ya por segunda vez es porque tú sabes que esta persona de alguna manera está atemorizada. Dios, sabiendo y entendiendo lo que había en el corazón de Josué, está animándole a no permitir, en este caso, que el temor o la incertidumbre de lo que venía, del compromiso que estaba adquiriendo al ser el líder de Israel, lo desenfocara. Le dice, enfócate en la tarea. Número 2, enfócate en la ley. Ahora, Josué escuchó la palabra de Dios sin duda, dada por medio de Moisés. Esas instrucciones de Dios sin duda le llevarían al éxito. Él debería ser esforzado y muy valiente para seguir esas instrucciones. Ahora, las instrucciones son algo natural de nuestro día a día y sujetarnos a ellas nos darán un mejor resultado en todo lo que hacemos. Las instrucciones, la ley, siempre son importantes en todo lo que hacemos. Ejemplos. Seguir las instrucciones de vialidad nos ayudan a evitar accidentes. Por otro lado, seguir las instrucciones de nuestros padres nos ayudan a evitar malas decisiones. Seguir las instrucciones al armar un escritorio, una cuna, un aparato electrónico nos permiten tener el resultado que esperamos. Pero si no seguimos las instrucciones que todos estos instrumentos las traen, estaremos batallando por más tiempo del que pudiéramos haber batallado si solamente utilizáramos las instrucciones. La ley, o sea, las instrucciones de Dios serán como dice el salmista. Vaya conmigo, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Sé que algunos ya lo llevaron a su mente de memoria, pero quiero que vaya conmigo a ese pasaje. Salmo 119, 105. Debemos ejercitarnos en la lectura directa de las Escrituras y dice la porción bíblica, Salmo 119, 105. Repito, la ley, o sea, las instrucciones de Dios serán como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es aquello que alumbra. La lámpara que utilizamos sin duda nos ayuda a poder ver en la oscuridad.
Pero es interesante, dice, lámpara es a mis pies. La lámpara nos ayuda a visualizar ¿qué? ¿Dónde pisamos? La ley de Dios, dada en este caso a través de Moisés a Josué, tenía una promesa, pero Dios le dice, tienes que guardar esa ley. Si tú guardas esta ley, tú vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Hay una promesa, hay una ley y hay una promesa. El cumplimiento de guardar esa ley, las instrucciones, sin duda vendrían como resultado en esa promesa. Todo lo que hagas te dará, en este caso, confianza, porque lo harás sabiendo que Dios va a bendecir tu vida. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es la palabra de Dios, la ley de Moisés, la palabra de Dios, aquella que direcciona la vida del creyente, aquella que guarda nuestros pasos. Ahora, la oscuridad genera incertidumbre. Yo creo que todos hemos de alguna manera experimentado la oscuridad en nuestro hogar, o no sé, en algún lugar hemos experimentado la oscuridad. Tal vez algunos le tengan miedo a la oscuridad, pero la oscuridad siempre va a generar un poco de temor al pisar, al andar. Y en este caso el salmista retrata esa sensación que él había tenido tal vez en algún momento al pasar la noche. Él la retrata de esta forma: lámpara es a mis pies tu palabra, tu ley es la que dirige mi vida, tu ley es la que direcciona todo lo que hago. Es la ley de Dios la única que puede ayudarme a mí como creyente, ayudarme a mí como Josué al tomar esta responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Es solamente la ley de Dios la que puede ayudarme a dar pasos firmes. Ahora, entendamos algo, hermanos. En la vida secular y en la vida cristiana se requiere que usted dé pasos firmes. Si usted da pasos en falso, usted va a caer. Creo que muchos hemos experimentado caer 1, 2, 3, muchas veces. Y eso viene como consecuencia de que nosotros no estamos dando pasos con Dios. La Biblia dice claramente que Noé caminó con Dios. Y es interesante porque él no dio un traspié en ningún momento. Tal es así que Dios dijo, ¿sabes qué? Enoc, ¿sabes qué, Enoc? Camina conmigo, pero ya vámonos al cielo. Y se lo llevó con él. Porque Enoc había aprendido a caminar con Dios. Esta porción nos muestra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo aquello que pueda alumbrar nuestro entendimiento para saber qué debemos hacer y para direccionar nuestra vida en todos los sentidos, viene como consecuencia de guardar la ley de Dios. Recuerde, guardar la ley de Dios fue dada a Josué como un incentivo, en este caso, en su liderazgo. Josué guarda la ley y esta ley tiene promesa. Todo lo que hagas te saldrá bien. Ahora, el pasaje dice de esta manera también. Debemos aprender algo en este punto. Dios bendice la obediencia a su palabra. En el pasaje, en el punto anterior, veíamos, ¿verdad? Dios bendice sus planes. Pero en este punto entendemos que Dios bendice la obediencia a su palabra. Hemos visto hasta aquí dos elementos importantes. Dios le dice a Josué, hay una tarea, el cumplimiento de esa tarea genera una promesa. También le dice, en segundo lugar, Josué, hay una ley y el cumplimiento de esa ley genera éxito en todo lo que hagas. Pero en tercer lugar, quiero que vayas nuevamente conmigo a Josué capítulo 1, donde estaremos leyendo ahora el verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Hay un tercer elemento que encontraremos aquí que nos ayudará. Dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos nuestro tercer elemento: una disciplina con promesa. Una disciplina con promesa. Josué debía aprender a vivir diariamente sobre las instrucciones de Dios dadas por Moisés. Disciplina. Para muchos esta palabra no es nada agradable. La vemos como algo difícil de establecer en nuestra vida diaria. Pero en algo podemos estar de acuerdo todos: sin disciplina no llegarás muy lejos. Sin disciplina no llegarás muy lejos. Algunos ejemplos. ¿Podrías tú contar con alguien que llega tarde, que no es puntual? ¿Podrías tú contar con alguien que no cumple con sus labores y responsabilidades? ¿Acaso un joven
como estudiante, asistiendo 1 o 2 veces a la semana a la escuela, ¿podría mejorar sus notas? ¿Podría una dama que está en su hogar y que pasa el mayor tiempo en el teléfono celular cuidar de su familia de manera correcta? La falta de disciplina en las cosas que hacemos generan un resultado negativo. Ahora, encontramos aquí en este pasaje que Dios en primer lugar le da una tarea. El cumplimiento de esa tarea genera una bendición, tiene promesa. También le da, en este caso, en segundo lugar, le da una ley, y el cumplimiento de esa ley le da también una promesa, el éxito en todo lo que haga. Y luego llegamos al verso 8, que nos da un tercer elemento, les da una disciplina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y añade, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, la disciplina. Es sumamente importante la disciplina en la vida del creyente. Ve conmigo, por favor, Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Es un pasaje que cito constantemente, pero ahora leeremos algunos otros pasajes que le rodean. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 5, 6 y 7. Juan capítulo 15, versos 5, 6 y 7. Dice el pasaje de esta manera. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahora hablamos de permanencia, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, interesante. El pasaje nos está mostrando de parte de Dios o del Señor Jesucristo a los discípulos la necesidad de permanecer en Él. Creo que esto no es nada diferente a lo que está pasando en Josué capítulo 1, verso 8. Dios le da la instrucción y le dice claramente, de día y de noche, permanece en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Creo que es una de las áreas donde todos los cristianos fallamos, la disciplina. Este pasaje dice que el que permanece, el que se disciplina en permanecer en el Señor Jesucristo y en su palabra, es aquel que exhibe frutos. Mira lo que dice el verso siguiente, el verso 6. El que en mí no permanece, o sea, la falta de disciplina. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿La falta de disciplina tiene consecuencias? Claro que sí. Yo no podría ser un buen empleado sin disciplina. Yo no podría ser un buen padre o un buen esposo sin disciplina. En todas las áreas de la vida se requiere disciplina. Pero mira el verso siguiente, el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La permanencia, la disciplina genera en este caso un resultado. Si permaneces en mí y permaneces, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, disciplina, dice el versículo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, eso de pedir viene como consecuencia de la palabra implantada y de la permanencia del creyente en Cristo. Así que todo lo que pidamos sin duda será aquello que sea agradable al Padre. Ahora, vemos aquí una disciplina y una promesa que sin duda se corrobora en la porción de Juan capítulo 15, versos 5, 6 y 7. Se requiere permanecer. Lo he dicho anteriormente, la vida del cristiano se resume en esta palabra, permanecer. Mucho de lo que haremos o de lo que no haremos vendrá como consecuencia de permanecer o de no permanecer en la vida cristiana, de permanecer en Dios. Ahora, el pasaje nos enseña claramente que hay un fruto como consecuencia de esa disciplina. Ahora entendamos, el fruto exhibe el árbol. Hace algunos días estuve en Veracruz y en estos tiempos se da mucho el mango y hay una variedad que no se imaginan de mangos. Aquí creo que en el súper podemos encontrar 2 tipos de mangos y nada más. Yo en esta ocasión pude ver 5 tipos de mangos diferentes y 5 sabores diferentes de mango. Y es interesante que el fruto es aquel que se exhibe en el árbol. De hecho, el fruto en un árbol, si alguien ha tenido un árbol de ¿cómo se llama? De limón, es lindo cuando el árbol tiene fruto. Si es de mango, los mangos se ven lindos, sin duda, en el árbol. Cualquier tipo de fruta hace que el árbol se vea bonito, pero se exhibe externamente. Ahora, ese exhibirse llega a ser tanto físico
como visual. Es físico porque exhibe en este caso al mismo árbol, y es visual porque es atractivo para todos aquellos que lo vemos. Ahora, es importante comprender que esta disciplina, la disciplina de permanecer en la palabra de Dios, esa disciplina en la vida de Josué, al permanecer en este caso en las instrucciones día y noche, en las instrucciones de Dios, iba a evidenciarse en su liderazgo. Al estar al frente del pueblo de Israel, se iba a exhibir si este hombre estaba en Dios o no estaba en Dios. Ahora, esto es algo que nos va a confrontar a todos, porque de alguna manera se exhibe en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en la calle, con la persona de la tienda, con el guardia del súper, con la persona que nos detiene en la carretera, ¿verdad? El federal o cualquier otra persona que nos rodea. Ellos pueden percibir visualmente nuestros frutos. El pueblo de Israel se iba a dar cuenta, sin duda, si Josué no estaba permaneciendo día y noche en la palabra de Dios. Mira que a Dios no lo podemos engañar, pero tampoco podemos engañar a la gente que nos rodea. La gente que nos rodea, al final del día, podrá ver el fruto de nuestro carácter, el fruto de lo que nosotros somos. Así es que es tan importante, Josué, que entiendas que es necesario. Por eso el pasaje comienza diciendo, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Genera una disciplina para que todo te salga bien. Tenía una promesa para que todas las cosas que hagas tengan la bendición de Dios, tengan el cobijo de Dios. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, vaya conmigo ahí. Gálatas capítulo 5, dice el pasaje en el verso, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice de esta manera, Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me gusta me gustan todos, pero hay un elemento que me gusta: paz. Paz. Dios comienza hablando a Josué constantemente: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Hay cosas a las cuales vas a venir y que tienes que enfrentar, que van a ser difíciles, vas a tener que luchar. Los que ya leyeron Josué saben a qué me refiero: una lucha tras otra lucha, tras otra lucha, tras otra lucha. Y es exactamente lo que pasa en nuestra vida. Estamos viviendo momentos difíciles de incertidumbre, y ya tembló, ya quemaron quién sabe qué, ya vino una infección. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en la vida del creyente? La pérdida de trabajo, problemas matrimoniales, problemas en nuestros gastos, la economía que sube, que baja, tener o no tener salud, entre otras cosas. Y Dios dice: ocúpate en la tarea, porque hay una promesa. Y Dios dice en segundo lugar: ocúpate en la ley, porque hay una promesa. Y en tercer lugar Dios dice: ocúpate en la disciplina, porque hay promesa. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios no te dice que no tendrás temor, pero Dios te dice que tu vida puede estar estable, bendecida, fortalecida, si te ocupas en la tarea de Dios, en la ley de Dios, y te disciplinas. Porque cada una de ellas vienen acompañadas de la promesa de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios, sus promesas, no pasarán. Cualquier cosa puede venir a nuestra vida. Podemos perder el trabajo, y podemos perder la salud, podemos perder cualquier otra cosa, pero cuando estamos en Dios, las promesas, su palabra permanecerá en nosotros. Para concluir, Dios no promete que no experimentarás temores. Dios promete darte una vida victoriosa y de bendición, sin duda, cuando vivas bajo los términos que Él ha establecido, así como lo hizo con Josué. Josué dio y llevó adelante todos los planes de Dios en su vida. Número 1, te da una tarea con promesa. Ocúpate en las cosas de Dios y estarás seguro. Número 2, te da una ley con promesa. Guarda su palabra y ella será la fortaleza en tiempos difíciles. Y número 3, te da una disciplina con promesa. Ejercítate diariamente en la ley de Dios y verás la mano de Dios en todo lo que hagas. Padre Santo, bendecimos tu nombre y te agradecemos. Quiero rogarte, Padre, que nos ayudes a comprender
que tenemos grandes responsabilidades y retos como creyentes, pero requerimos nosotros no experimentar temor, porque el temor, Señor, nos anula, nos imposibilita. El temor hace que la fe viva en crisis. Permítenos, Dios, ocuparnos en tus negocios para que las promesas que has dejado en tu palabra para nosotros sean aquello que distinga la vida de cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos. Sé con ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.